Bueno, el otro día hemos terminado lógica formal de las proposiciones en las conectivas. Decíamos que esta lógica, las proposiciones se unen a través de determinados conectores que son estas llamadas conectivas. Ya hemos visto las más comunes como el y, el o, la negación, el no, el condicional sí, entonces, si ocurre esto, ocurre lo otro, y el bicondicional, el sí y solo sí. Estas conectivas se usan para unir proposiciones, pero también se usan para trabajar con razonamientos, ¿no es cierto? Si nosotros trabajamos con proposiciones, lo que vamos a encontrar, y decíamos en este tipo de proposiciones, su verdad y su falsedad. En cada conectiva podemos encontrar, ¿no es cierto?, teniendo dos proposiciones y unidas por una conectiva, sea el y, sea el o, el no, el condicional o el bicondicional, que son las más usadas, cada una de ellas tienen una tabla de verdad con sus correspondientes valores de verdad. Una tabla de verdad se construye, si yo tengo por ejemplo P y Q, la tabla de verdad para una conjunción con dos proposiciones, fíjense que voy a tener dos letras, ¿no es cierto? Por lo tanto, tengo 2 en el denominador y en el numerador pongo también 2 elevado al cuadrado. ¿Por qué? Porque va a haber solo también dos valores de verdad, un verdadero y un falso. Eso 2 elevado a la 2 me da 4. ¿Qué significa? Que voy a tener 4 líneas, ¿no es cierto?, en cada letra. La primera letra, supongamos que sea P, y repito, P y Q. Para P, decía, tengo 4 líneas, y empiezo por el valor de verdad verdadero, luego sigo con un falso, otro verdadero y un falso. Tengo las 4 líneas, fui de uno en uno. Para la próxima letra, que es Q, siempre la segunda letra se va duplicando, la otra, si tuviese una tercera, también se va duplicando. Por lo tanto, si tengo 2 letras, decíamos que eran 4 líneas. Si tengo 3 letras, van a ser 8 líneas. Y así sucesivamente. En el caso de la conjunción, insisto, P y Q, que tenía un verdadero para P, un falso, un verdadero y un falso, en el caso de Q decíamos verdadero, verdadero, falso, falso. Ahí tengo las 4 líneas. El valor de verdad para la conjunción, yo tengo, fíjense, en la primera línea, para P tengo un verdadero y para Q también tengo un verdadero. Por lo tanto, el resultado de verdadero, verdadero me va a dar otro verdadero. En las otras 3 líneas restantes, ¿sí?, voy a tener para P falso y para Q otro verdadero, falso, verdadero, falso. En la tercera línea, de P verdadero, de Q falso, voy a tener el valor del resultado, un falso. Y en la última línea, en la cuarta línea, si ustedes se fijan, para P tengo falso y para Q tengo falso, el resultado es falso. Por lo tanto, fíjense que tengo un solo verdadero y los otros restantes son falsos en el resultado. Hice una tabla de verdad para una conjunción, para que se entienda, ¿no es cierto? Una tabla de verdad sencilla. Después existe la tabla de verdad para la disyunción, que es el o, la tabla de verdad para la negación, que es el no, y también una tabla de verdad para el condicional y por supuesto para el bicondicional. El uso de las conectivas no solo
es, ¿no es cierto?, decía, para las proposiciones, sino que también se puede hacer para los razonamientos, ¿no es cierto? Y tenemos en los resultados, o para las formas proposicionales, en los resultados posibles de esta tabla de verdad, podemos tener, si tengo todo verdadero el resultado, lo que se obtiene es una tautología, por lo tanto, el resultado es verdadero, ¿verdad? Es una tautología, es decir, una ley lógica. En el caso de que tenga el resultado todo falso, es una contradicción. Y en el caso de que tenga alternando verdaderos o falsos en estas formas proposicionales, es una contingencia. También sirve, hablamos de tabla de verdad, pero lo importante es que podamos formalizar, ya sea un enunciado cualquiera, ¿no es cierto?, que esté formado por varias proposiciones, o un razonamiento. Si tenemos, voy a dar un ejemplo, y digo, si el suelo tiene humedad escasa y la carga de humedad no es grande, esto enciende una luz amarilla para el productor. Repito el ejemplo. Si el suelo tiene humedad escasa y la carga de humedad no es grande, esto enciende una luz amarilla para el productor. ¿Cómo se hace formalizar eso? En realidad, fíjense que aquí, en ese ejemplo, hay tres proposiciones. ¿Cuál es la primera proposición? A la que nosotros le vamos a poner la letra P. Y digo, si el suelo tiene humedad escasa, P, y la carga de humedad no es grande, Q, la tercera es, esto enciende una luz amarilla para el productor. Ese sería R. Entonces, ahí están las tres proposiciones, P, Q y R. Ahora bien, la primera proposición, P, fíjense, dice, si el suelo tiene humedad escasa, P, y ahí tengo una conectiva que une la primera proposición con la segunda, que es, y la carga de humedad no es grande, tengo una segunda proposición que está diciendo otra cosa, e incluso negada, entonces eso me quedaría la primera parte, P y no Q, dice, coma, entonces esto enciende una luz amarilla para el productor, porque tengo un condicional, si tal cosa, esa coma al finalizar las dos primeras proposiciones hace las veces de un entonces, por lo tanto la formalización me queda P y no Q, entre paréntesis, entonces R. Esa es la formalización, ¿no es cierto?, de este enunciado, en definitiva, que intenta ser un simple enunciado, no es un razonamiento, es un enunciado formado por tres proposiciones. Si nosotros ahora pasamos a los razonamientos y queremos formalizar un razonamiento, pero antes previamente decíamos que el razonamiento, ¿qué es? Es una estructura lógica de distintos grados de complejidad, integrada por proposiciones que pueden ser atómicas o moleculares, tal que de una de ellas se llaman premisas y las otras se llaman conclusiones. ¿Sí? El razonamiento también puede estar conectado, ¿no es cierto?, por distintos tipos de conectores, de conectivas que hablábamos, con un y, con un o, con un no, con el entonces o incluso el bicondicional. Entonces tenemos tres elementos del razonamiento: las premisas, la conclusión y las expresiones derivativas, que son las conectivas, e incluso también tenemos acá en el razonamiento, en esas expresiones derivativas, aquellos que indican lo que viene una premisa o lo que viene una conclusión.
Si yo digo, dado que, y lo que sigue, ¿qué es? Una premisa. Si yo digo, puesto que, lo que sigue es una premisa. Ahora, si yo digo, por lo tanto, entonces, luego, lo que sigue es una conclusión. Un ejemplo. Si vienes a casa, coma, iremos a pasear. Luego, o mejor dicho, otra premisa, viniste a casa, por lo tanto vamos a pasear. Ese es un razonamiento. Lo digo de nuevo. Si vienes a casa, coma, iremos a pasear, punto. Viniste a casa, por lo tanto vamos a pasear. Este es un razonamiento, ¿no es cierto?, que está totalmente encadenado. Ahora fíjense, si vienes a casa es una proposición, ¿sí? Coma, iremos a pasear es otra proposición. Entonces ahí que tienen, si vienes a casa, entonces iremos a pasear, punto. Viniste a casa, la misma proposición, por lo tanto vamos a pasear. Es un razonamiento, ¿no es cierto?, en el cual la conclusión se deriva de las premisas. Otro ejemplo. Todos los hombres son mortales. Por lo tanto, de esto se desprende que algunos hombres son mortales. ¿Sí? Este es otro tipo de razonamiento, que no es un razonamiento como el de recién, donde nosotros podemos decir que en el primero la conclusión se derivaba sí o sí de las premisas, en tanto que en este último, ¿sí?, la conclusión no se deriva necesariamente de las premisas. Y repito el ejemplo. Todos los hombres son mortales, por lo tanto, de esto se desprende que algunos hombres son mortales. Es otro tipo de razonamiento distinto al anterior. El primero es un razonamiento deductivo, el segundo es un razonamiento no deductivo. Por lo tanto, decimos, ¿qué es un razonamiento deductivo? Se pretende que la conclusión se infiera en forma necesaria de las premisas. La conclusión queda unívocamente determinada y depende exclusivamente de las premisas de las cuales parte. La verdad de la conclusión está garantizada por la verdad de las premisas. Ese es un razonamiento deductivo. En tanto que un razonamiento no deductivo, se pretende que la conclusión se infiera con cierto grado de probabilidad de las premisas, no en forma necesaria, sino con cierto grado de probabilidad. Entonces, las premisas sirven como punto de partida para la conclusión, pero no pueden justificarse lógicamente. La verdad de las premisas no es garantía suficiente para la verdad de la conclusión. Son los dos tipos de razonamiento que tenemos. Y aquí termino, porque lo que sigue es, vamos a encontrar en los razonamientos distintos métodos para saber si un razonamiento es válido o no. Recuerden que en lo que eran las proposiciones, ¿no es cierto?, nosotros lo que queríamos saber de las proposiciones si eran verdaderas o falsas, ¿sí? Pero en un razonamiento lo que queremos encontrar es su validez o su invalidez, si son correctos o no. Y hay distintos métodos que nosotros vamos a ver dos. El método del condicional asociado a través de las tablas de verdad y el método demostrativo a través de las reglas de inferencia.